Hoy continuamos con una parte más de esos temas dedicados a la ascensión al poder de nuevo en Estados Unidos de Donald Trump. El título para hoy: Trump, evidentemente, porque va de él; poder, Musk, de Elon Musk; Hexet y Wright. Veremos quiénes son, qué cargos ocupan y todo lo que fue sucediendo desde esas fechas, y seguiremos avanzando. Pero hoy vamos a analizar precisamente todo lo que se mostró sobre esta cuestión. Ante todo, noticia del 14 de noviembre. Trump controlará los poderes ejecutivo, legislativo y judicial al conseguir la mayoría en el Congreso. Prácticamente poder absoluto. Pero eso sí, ha pasado el tiempo y hay algún juez que lo va fastidiando. Pero por todo el resto, el poder es suyo. Mirad esta otra noticia. Era un día después, el 15 de noviembre. Habla Elon Musk. Va a ser la presidencia más transformadora quizá desde la fundación del país. Vaya declaración. El empresario afirmó que el equipo recibe un mandato porque los ciudadanos del país quieren que se produzcan cambios. Y vaya si se están produciendo. Musk apoya la cadena perpetua para los médicos que realizan cirugías de cambio de sexo en niños. Anteriormente, ya declaró que cualquier padre o médico que esterilice a un niño antes de que sea un adulto, que dé su consentimiento, debería ir a prisión de por vida. Fijaos que esto ya empieza a ser bastante tajante. Y atención a esto. Trump planea crear una junta guerrera de generales retirados para remover a líderes militares. En español le llamamos woke, en inglés tiene pronunciaciones un poco, depende de quién lo diga, por tanto, miradlo por vosotros mismos y llamadlo como queráis. ¿Qué informe es este? Mirad, ese informe consiste en que todo lo que es, aparte de lo que es aceptado hasta estos días en Estados Unidos por Biden, pues que eso tiene que cambiar, en definitiva, y tiene que ver con cuestiones básicamente de género y demás. Pero atención, porque en The Economist salió este artículo, que os lo he querido recoger porque veréis qué declaraciones hay de algunas personas. Las esperanzas y temores de nuestros lectores ante una presidencia de Trump. Me ha abrumado la respuesta a mi pregunta en el boletín de la semana pasada sobre sus opiniones sobre las elecciones estadounidenses. Abrumado por el gran volumen, 327 respuestas, por la calidad de las ideas y los escritos y, sobre todo, por la variedad de emociones, desde estar absolutamente encantado hasta temer por su trabajo, incluso por su vida. Siento que ya no es seguro comentar en línea sobre esta elección, el presidente y la política exterior de los Estados Unidos, escribió uno de ustedes. Lo siento. Algunos sintieron que Estados Unidos se había salvado de la destrucción, otros que estaba condenado. Y mirad alguna de estas respuestas que le escribieron. Aunque encuentro al señor Trump repugnante como persona, creo que llevará a nuestro país de regreso a los principios conservadores y constitucionales sobre los que se fundó. Interesante, ¿eh? Lo pueden encontrar de esa forma, pero en cambio, como va a esos postulados, ya está bien. Otra opinión. La gente votó por él porque está cansada de las mentiras, el wokismo, la mala economía, las guerras. Estamos súper cansados. Creo que incluso yo habría votado por él a pesar del hecho de que realmente no me gusta. Otra más. Varios estados ya están iniciando una espiral hacia la teocracia nacionalista cristiana. Aquí en Idaho estamos viendo que pequeñas comunidades se mueven más rápidamente en esa dirección. Esto es sumamente interesante porque es lo que nos estaba marcando la profecía desde hace tantísimos años y ahora es el camino que lleva de lleno. Mira por dónde. Sí, teocracia nacionalista cristiana. Es lo que nos hablaba el escrito desde hace 2000 años y que Ellen White, profetisa del Señor, esos que decían que estaba loca, que esto no podía ser, y lo que decían los pioneros adventistas sobre esa interpretación profética era imposible, pues ahí está. Una vez más se ha jugado con el efecto péndulo y ahora, cuando el péndulo estaba en un extremo, que era lo que para muchos era libertinaje y demás bestialidades, ahora resulta que se va al otro lado, y el otro lado es lo que era necesario que se llegara. Pero para llegar al punto que es ahora, una vez más, se tenía que provocar primero lo otro. El resultado, fantástico, jugada maestra.
Y la última de las opiniones que os muestro aquí dice: como cristiano, realmente siento que bien podemos estar encaminándonos hacia el fin de los tiempos bíblico. Pues desde luego también acertado y de lleno. Pero sigamos. Mirad, las ideas tatuadas de Pete Hegseth, el militar de campo y analista televisivo que liderará para Trump al mayor ejército del mundo. Miradlo en la fotografía. Hoy, precisamente, estos días está siendo famoso en Europa, sobre todo porque ha venido a decir que Europa va a pintar poco en toda la decisión sobre la guerra en Ucrania y tantas cosas más. Pero bien, aquí lo tenéis y mirad el tatuaje que lleva en el pecho. ¿Lo veis bien? Pues vamos a hablar de ese tatuaje. Pero un poco, ¿qué nos dice el artículo? Él comenta: empezó con una cruz en el antebrazo con una espada en el centro. Mateo 10:34, no he venido a traer paz, sino espada. Vaya. ¿Y eso aplicado de qué modo? Imaginaos, si era militar y va como jefe de los militares, ¿qué podéis esperar? ¿Cómo aplica ese texto? Nada espiritual, ¿eh? Contó que se iba a limitar al pecho y brazo derechos. Así que tengo 11 o 12 más en mi brazo derecho. Tengo algunos espacios en blanco que me miran fijamente, explicaba. Quiere decir que también se los tendrá que tatuar. Sus tatuajes son un resumen de su ideología y pensamiento. Dios y la patria. Las unidades con las que serví en el ejército. Mi We the People es probablemente el más prominente que tengo, que está en mi antebrazo, ha contado. Lleva también en el bíceps una gran bandera con el AR-15 que llevó en Irak, una caricatura de Benjamin Franklin y la serpiente Join or Die, únete o muere, y el Deus Vult, Dios lo quiere, que era el grito de los cruzados. Vaya. Y dice: todo mi pectoral es una cruz de Jerusalén. Israel, el cristianismo y mi fe son cosas que me importan mucho. Toda una descripción de sí mismo. Pero aún hay más. Estando en la ciudad de Belén, se tatuó Yahvé, Jesús, en hebreo. Todo mi pectoral es una cruz de Jerusalén. Y aquí lo tenéis. Lo hemos visto antes, lo lleva bien grabado en su cuerpo. Pero interesante, porque no es solo cuestión de cristianismo y ya está. Habla de Israel, por tanto es sionista. Y todo eso va unido a su cristianismo y a su fe. Es lo que le importa mucho. Pues, por tanto, ¿qué política creéis que va a ejercer sobre las tierras de Israel y esos territorios palestinos? Pues ya os los podéis imaginar, ¿no? Bien, como ha sido elegido por Donald Trump, por tanto ya sabemos hacia dónde va ese mandato en toda esta cuestión. Pero os preguntaréis, bueno, ¿y esto de la cruz de Jerusalén qué es? Pues mirad, este medio católico precisamente nos lo explica. ¿Qué es la cruz de Jerusalén? Aquí la tenéis, con un escudo, con ángeles alrededor, etc. Los 5 elementos de la cruz de Jerusalén han recibido diferentes significados espirituales a lo largo de los siglos, pero cada uno refleja la forma en que la imagen de la cruz se centra no en las cruzadas o el nacionalismo, sino en Cristo. La agencia de noticias Associated Press afirmó recientemente que el candidato del presidente electo Trump para la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, tenía tatuajes supuestamente relacionados con el nacionalismo cristiano e incluso con la supremacía blanca. Su atención se centró especialmente en el tatuaje de una cruz de Jerusalén que Hegseth lleva en la parte superior del pecho. El informe, inmediatamente criticado como anticristiano por el vicepresidente electo J.D. Vance y muchos otros en las redes sociales, plantea la pregunta: ¿qué significa realmente el símbolo? La cruz de Jerusalén es uno de los símbolos cristianos más fácilmente reconocibles en cualquier lugar. Está formada por una gran cruz central, llamada cruz potente, normalmente con travesaños en los 4 extremos en los que se encajan 4 cruces griegas más pequeñas. Es un diseño engañosamente simple que se ha utilizado durante siglos para representar a la Iglesia de Jerusalén y recordar a los fieles y al mundo, a los evangelistas, Jerusalén y el sufrimiento de Cristo. También es la insignia heráldica estrechamente asociada con el Patriarcado Latino de Jerusalén y especialmente con la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. La cruz apareció por primera vez en los años previos a que el Papa Urbano II o II convocara la primera cruzada entre los años 1096 y 1099 para recuperar Jerusalén y Tierra Santa del control musulmán. Vaya, ¿esto no os dice nada? Pues, ¿qué hará? Bueno, solo un tatuaje nos lo está diciendo todo. Llamada en ocasiones la Cruz de los Cruzados,
Se adjuntó particularmente al escudo de armas del famoso caballero cruzado Godofredo de Bouillon, uno de los líderes de la Primera Cruzada, pero no fue de uso común hasta la segunda mitad del siglo XIII, cuando se adoptó como el estandarte principal del Reino de Jerusalén, que gobernó gran parte de Tierra Santa hasta la expulsión final de los caballeros cristianos de Tierra Santa en 1291. Incluso después del final de la era de las Cruzadas, los peregrinos llevaban la imagen de la cruz de Jerusalén, conectando sus propios viajes de fe con la pasión de nuestro Señor y el deseo de ver la ciudad santa. Desde entonces, la cruz ha estado presente en todas partes en la imaginería cristiana. Aparece en la ornamentación artística y arquitectónica de iglesias y edificios cristianos, como diseño en las tapas de las Biblias y muy a menudo como una hermosa pieza de joyería que se usa para declarar la propia fe cristiana. El país de Georgia también ha usado versiones de la cruz de Jerusalén como bandera nacional de vez en cuando desde principios del siglo XIV. Los visitantes y peregrinos que llegan a Jerusalén también suelen recibir un tatuaje de la cruz al finalizar su peregrinación. Se trata de una tradición que se remonta a más de 700 años. Quizás el caso más famoso se dio en 1862 cuando Alberto, el príncipe de Gales, el futuro rey Eduardo VII, recibió un tatuaje de la cruz de Jerusalén en su brazo durante una visita a Tierra Santa. 20 años después, sus dos hijos, el príncipe Jorge, duque de York, el futuro rey Jorge V, y el príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence, también recibieron tatuajes de la cruz de Jerusalén durante su visita a Jerusalén. Interesante lo del duque de York, porque ya sabéis que precisamente por esos lugares la masonería, vaya, cómo se puso y cómo se pone. Hoy en día, la cruz de Jerusalén sigue siendo la insignia principal del Patriarcado Latino de Jerusalén, la diócesis católica latina para Tierra Santa, la custodia de Tierra Santa dirigida por la Orden Franciscana y la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. La Orden del Santo Sepulcro es una institución laica y una orden católica de caballería puesta bajo la protección de la Santa Sede, que tiene como objetivo principal profundizar la fe entre sus miembros y apoyar las obras e instituciones caritativas y sociales de la Iglesia en Tierra Santa. Los 30.000 miembros en todo el mundo ayudan a construir hospitales, escuelas, clínicas y misiones que ayudan no solo a los cristianos, sino también a los musulmanes y judíos, e incluso a los no creyentes. De esa manera, también, la orden promueve la paz, la armonía interreligiosa y un futuro de estabilidad para Tierra Santa. Sus miembros son inmediatamente reconocidos por sus capas, que están decoradas con la cruz de Jerusalén roja. La publicación oficial de la dirección de la orden con sede en Roma se llama La Cruz de Jerusalén. Los 5 elementos de la cruz de Jerusalén, la cruz potente y las 4 cruces griegas, han recibido diferentes significados espirituales a lo largo de los siglos, pero cada uno refleja la forma en que la imagen de la cruz se centra no en las cruzadas o el nacionalismo, sino en Cristo. Una interpretación es que los 5 elementos representan el sacrificio de Cristo en la cruz a través de sus 5 llagas. Las cruces más pequeñas representan las heridas en los pies y las manos de Cristo, y la cruz principal representa la perforación de su costado por la lanza del centurión. Otra versión propone que las 4 cruces más pequeñas representan a los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mientras que la 5ª cruz representa a Cristo. Parte de esa interpretación es que las 4 cruces muestran la forma en que los evangelistas ayudaron a difundir el Evangelio a los 4 rincones del mundo, y que nosotros también estamos llamados a proclamar la fe con nuestras mentes y corazones centrados en la tumba vacía de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. En fin, ellos siguen pensando o diciendo que Jesús estuvo sepultado en ese lugar, que es el que custodiaban y siguen custodiando. Y evidentemente Cristo no estuvo allí. Diréis, ¿y cómo lo sabes? Bueno, ya lo hemos presentado. Ya se ha mostrado dónde estuvo precisamente la tumba de Cristo, en el jardín. Y nada que ver con ese otro lugar. Pero una vez más, ya sabéis, el catolicismo siempre desvirtúa lo que debe ser para llevar a la gente una vez más al error. Y vaya error. Si no sabéis de qué va esto, mirad lo que hemos presentado sobre esta cuestión y veréis cómo los descubrimientos de Ron Wyatt lo certifican. Sigamos. Cualquiera puede llevar un medallón de la cruz de Jerusalén o tatuarse con él,
Pero ya sea que lo llevemos colgado del cuello sobre nuestro cuerpo, nuestro único propósito debe ser reverenciar y abrazar lo que representa. El Papa Benedicto XVI lo expresó bien en 2009 cuando visitó el Santo Sepulcro en Jerusalén. Este lugar santo, donde el poder de Dios se reveló en la debilidad y los sufrimientos humanos, fueron transfigurados por la gloria divina, nos invita a mirar de nuevo con los ojos de la fe el rostro del Señor crucificado y resucitado. Al contemplar su carne glorificada, completamente transfigurada por el Espíritu, podamos llegar a comprender más plenamente que también ahora, por medio del bautismo, llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Cita el texto de 2 de Corintios 4, versículos 10 y 11. Y ahora actúa en nosotros la gracia de la resurrección, que la contemplación de este misterio impulse nuestros esfuerzos, tanto como individuos como miembros de la comunidad eclesial, para crecer en la vida del Espíritu mediante la conversión, la penitencia y la oración. Y el artículo termina así: que nos ayude a superar con el poder de ese mismo Espíritu todo conflicto y tensión nacidos de la carne y a eliminar todo obstáculo, tanto interno como externo, que se interponga en el camino de nuestro testimonio común de Cristo y del poder reconciliador de su amor. Con esto quiero decir que, si lo ves y lo analizas entre líneas, o estás aceptando esto, o vas en contra de ese camino de nuestro testimonio común de Cristo y del poder reconciliador de su amor. Sí, tu denuncia que ese lugar no era el auténtico donde Jesús fue enterrado, y denuncia que todo este montaje es para preparar un terreno. ¿De quién? Del anticristo puesto allí. El anticristo en minúsculas, el Papa en Jerusalén, mandando desde allí, pero el anticristo también con mayúsculas, que será Satanás, haciéndose pasar por Cristo y poniéndose en el mismo lugar al lado del Papa, en ese futuro tercer templo de Jerusalén. Por tanto, los que no estén de acuerdo con esto no serán precisamente reconciliados con este amor, sino más bien todo lo contrario, porque eso tiene que ver con cuestión militar, ya lo habéis visto. Finalizamos con la última de las noticias. Trump anuncia su elección para el cargo de secretario de Energía. Chris Wright ha expresado su firme oposición a las medidas para combatir el cambio climático. Cuando buscáis quién es este hombre, se mueve entre petróleo y gas. Queda claro todo ya, ¿no? Pues bien, ya habéis visto cómo hemos terminado en esta noticia de noviembre del 18. Seguiremos mostrando más para que veáis qué cursos está tomando, hacia dónde se dirige Estados Unidos y cómo realmente esto ya no lo para nadie, porque el cumplimiento profético, sí o sí, va a acontecer. Y estas son las señales que van a llevar a la ley dominical. Para eso nos quedan muy poquitos tiempos. Y cuando digo poquitos tiempos, estoy utilizando los tiempos bíblicos que se refieren a años. Y esos años no os penséis que son 5, 10, 15, 20, porque eso está a tocar, pero muy a tocar. Y bastante hemos tratado de ello. Una vez más, no os lo cuento todo hoy aquí, porque muchos ya lo sabéis de habernos seguido durante tantos años. Y los que no sepáis de qué estoy hablando y cómo todo esto prepara el momento del regreso de Cristo, de la segunda venida, y esto no son bromas, hemos mostrado cuándo regresa Cristo. ¡Uy, que no se puede saber! ¿Que no se puede saber? Ya veréis lo que dicen los textos en verdad y cómo se han traducido algunos de mal. Y eso ha llevado a tanta confusión, aún hasta nuestros días. Pero la verdad es clara y por eso la mostramos y la demostramos. Y por eso digo, Maranata 2031. Sí, porque es el año del retorno de Cristo.